Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a continuar con la clase de física. El tema que estamos viendo hoy es análisis dimensional. Hemos empezado viendo en el vídeo anterior qué es un fenómeno físico, ¿sí? Qué son las magnitudes físicas y hemos entrado a ver parte de la rama de las magnitudes físicas que se están dividiendo en dos, ¿no es cierto? Se dividen por su origen y por su naturaleza. Hemos visto por su origen que es una magnitud fundamental. Ahora vamos a ver qué son las magnitudes derivadas. Hicimos un ejemplo en el vídeo anterior donde poníamos un vehículo que se mueve de un punto A hasta otro punto B, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros vamos a estudiar ese fenómeno, ese movimiento que realiza el cuerpo desde el punto A hasta el punto B, dijimos que existen magnitudes fundamentales, es decir, magnitudes que están presentes en todos los cuerpos, en todos los fenómenos físicos o en casi todos. Dijimos que, por ejemplo, una magnitud fundamental era la longitud, ¿no es cierto? Porque si se mueve un cuerpo desde el punto A hasta el punto B hay una distancia, hay una longitud. También existía el tiempo como magnitud fundamental, porque por ejemplo se mueve del punto A al punto B en 5 minutos, en 10 minutos, en una hora, entonces hay un tiempo de por medio. Lo mismo con la masa, este cuerpo tiene una masa, entonces es una magnitud fundamental. Pero si estudiamos este fenómeno, también van a existir magnitudes derivadas. ¿Qué son las magnitudes derivadas? Son aquellas magnitudes que también están presentes dentro de un fenómeno físico, pero estas magnitudes se expresan en función de las fundamentales. ¿Cómo es esto, profesor? Fíjate, imagínate que tenemos un vehículo, el mismo ejemplo anterior, tenemos un vehículo y vamos a estudiar el fenómeno físico que se produce en este, ¿no? Uno de ellos puede ser, por ejemplo, la velocidad. Este vehículo desarrolla una velocidad para llegar desde el punto A hasta el punto B. Ok, esa es una magnitud física, sí, correcto. Pero ¿por qué esa no se considera fundamental? Porque la velocidad está expresada en función, ¿qué cosa? De la distancia, de la longitud, y está expresada en función del tiempo. Si tú te acuerdas, cuando tú miras un vehículo, cuando desarrolla una velocidad, nosotros miramos un tacómetro y la velocidad se expresa en kilómetros por hora, ¿verdad? Tenemos un auto que desarrolla una velocidad de 15 kilómetros por hora. Ok, las unidades son kilómetros por hora. O sea, quiere decir que estoy hablando de kilómetros que son unidades de longitud y estoy hablando por hora, o sea, estoy hablando de unidades de tiempo. Entonces, esta velocidad, si tú entonces te das cuenta, vamos a aclarar que esta expresión es una magnitud derivada porque está expresada en función tanto de la longitud y de la y del tiempo, que son unidades o que son magnitudes fundamentales. Lo mismo, por ejemplo, yo voy a estudiar un cuerpo que lo voy a golpear, le voy a aplicar una fuerza y este cuerpo se va a mover. Imagínate que tenemos una caja, la ponemos en el piso y yo pateo esa caja y quiero estudiar este fenómeno físico. ¿No es cierto? La caja se movió de un punto A a otro punto B debido a una fuerza, que fue mi patada. Ahora, esta patada que yo le di a la caja y que ocasionó que esta caja se moviera, ¿sí? Como le digo, esta patada ocasionó o fue que aplicó una fuerza. Esta fuerza también es una magnitud derivada. ¿Por qué? Porque la magnitud de la fuerza tiene unidades, por ejemplo, de Newton. ¿Sí? La fuerza la puedo medir yo en Newton. ¿Qué es un Newton? Es una magnitud derivada porque yo la expreso en kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado. Es decir, en un Newton, en una unidad de fuerza, está aplicada la masa, los kilogramos, y la masa es una magnitud fundamental, ¿sí? Está también incluida lo que es el metro, la unidad de longitud, está incluida la unidad de tiempo porque son segundos al cuadrado. Entonces, cuando tú analizas las unidades de una magnitud específica, por en este caso la fuerza, podemos determinar y darnos cuenta que la fuerza es una magnitud derivada o se considera una magnitud derivada. ¿Por qué? Porque está expresada en función de la fundamental. Cuando tú analizas fuerza te das cuenta que los kilogramos es una magnitud fundamental, es una unidad, perdón,
de la magnitud fundamental, que es la masa. Los metros es una unidad de longitud, la magnitud es la longitud fundamental, el tiempo fundamental, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, el área también es una magnitud fundamental, perdón, es una magnitud derivada. ¿Por qué derivada? Porque tú la expresas en función de la fundamental. El área, ¿cuáles son las unidades de área? Son los metros cuadrados, ¿no es cierto? Entonces, si yo expreso metros cuadrados, metros es una unidad de longitud y la longitud es una magnitud fundamental. Con esto creo que hemos podido explicar claramente que es una magnitud derivada, ¿no? Son todas aquellas magnitudes que se expresan en función de una magnitud fundamental. Las derivadas están expresadas en función de las fundamentales. Ya hemos visto que las fundamentales son la masa, el tiempo, la longitud, ¿ok? Listo, hasta aquí vamos a dejar este video y en lo siguiente vamos a explicar cómo se clasifican las magnitudes, pero ahora por su naturaleza. Vamos a ver qué son magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales.